Entonces, vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Quiero presentar a la doctora María Churampi. María Pilar Churampi López, ella es médico endocrinólogo, egresado de pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actualmente se desempeña como médico endocrinóloga del staff de la clínica El Golf. Entonces, la dejo con su presentación, doctora. Puede usted compartir pantalla y la escuchamos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la presentación. A ver, es como siempre un gusto para mí dirigirme a ustedes a revisar algunos temas de interés para todos nosotros. Dando inicio a esta jornada 2023, como ya lo mencionó el doctor Juan Carlos, prevención y diagnóstico temprano de diabetes. El tema que les voy a compartir el día de hoy es básicamente indagar un poco y tratar de dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Se puede prevenir la diabetes tipo 2? A modo de introducción, sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles incrementados de glucosa en sangre. Ya los valores están delimitados, establecidos y lo conocemos bien. Esta enfermedad está incrementando vertiginosamente su incidencia a nivel mundial. Y en nuestro país, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 es de aproximadamente 7%. La diabetes por sí misma constituye una carga económica para la sociedad, para nuestro sistema de salud, por sus complicaciones micro y macrovasculares. En esta diapositiva les traigo dos imágenes tomadas del IDF, del Atlas de la IDF del 2021, en donde se presenta a nuestra región, ¿no? América Central y América del Sur, y en donde nuestro país se presenta que la prevalencia de nuestro país en diabetes tipo 2 es de aproximadamente del 6 al 7%. Y en esta figura podemos ver nosotros cómo está distribuida esta prevalencia de diabetes en nuestra región por grupo etario y comparando siempre a la mujer y el varón, ¿no? No hay mayor diferencia entre los sexos, pero sí se ve, por ejemplo, que a partir de los 35 años incrementa la prevalencia de diabetes tipo 2 sobre un 5%. Y eso también ha dado pie a que ahora la edad de 35 años sea considerada como un factor de riesgo para diabetes tipo 2. A resaltar, mencionar pues cifras muy preocupantes. A nivel mundial, 1 de cada 11 adultos tienen diabetes. El número de personas con diabetes se va a incrementar a lo largo de los 20 años. Algo preocupante es que de 1 de 3 pacientes con diabetes desconoce su enfermedad, desconoce el diagnóstico, ¿no? Poniéndolo más en riesgo de presentar complicaciones ya sea micro o macrovasculares. La diabetes es responsable de 410.000 muertes en el año 2021. Y, bueno, la carga económica que les hacía mención, ¿no? El gasto económico asociado a diabetes en el año 2021 ascendió a 65 billones de dólares. Y anotar también como un factor de riesgo es que 1 de 6 embarazos han sido afectados por hiperglicemia en el embarazo. Entonces, tomando conocimiento de que es una enfermedad cuya prevalencia incrementa a lo largo de cada año y en todos los países, tenemos que reconocer cuáles son los factores de riesgo para hacer diabetes, para hacer un diagnóstico temprano o para poder evitarlo si fuese posible. Este cuadro está tomado de la guía del ADA 2023 y básicamente nos menciona pues algunos factores de riesgo que nosotros debemos reconocer. Por ejemplo, para hacer el screen, ¿no? Sobre todo aquellas personas con índice de masa corporal mayor a 25 o en estos pacientes asiáticos un índice de masa mayor a 23 que tengan uno o más factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores? Familiares con diabetes en primer grado, la raza, y aquí dentro de todo este grupo está nuestra raza latina, ¿no? Que presenten historia de enfermedad cardiovascular, que tengan el diagnóstico de hipertensión arterial, que presenten un colesterol HDL menor a 35 o nivel de triglicéridos mayores a 250, ¿no? Como parte del síndrome metabólico. Mujeres con antecedente de síndrome de ovario poliquístico, el sedentarismo y otras condiciones asociadas a insulina resistencia, tales como la obesidad y la acantose nigricans, ¿no? A este grupo de pacientes nosotros vamos a tener que realizar el screening.
También aquellos pacientes con prediabetes hay que hacer el test de tolerancia a la glucosa cada año. Aquellas pacientes que hayan tenido diabetes gestacional, hay que repetirles este screening de tolerancia a la glucosa cada 3 años. Y miren, esto de aquí ha cambiado este año, ¿no? Y vemos cómo este punto de corte de la edad ha ido bajando con el tiempo. Antes era 50, luego 40, y ahora en la guía de este año ya se considera como factor de riesgo a toda persona mayor de 35 años. Si tenemos este grupo o estos factores de riesgo, le hacemos el screening a estos pacientes en riesgo, sale normal, hay que repetir esta prueba, el screening cada 3 años. También se considera pacientes en terapia por VIH. ¿En qué consiste el screening para diabetes? Es el test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa en hidra, que debe cumplir ciertos parámetros y que nosotros, desde donde estemos trabajando, tenemos que revisar que el laboratorio cumpla con estos criterios, ¿no? Como por ejemplo que la muestra se recolecte en tubos con fluoruro de sodio y que una vez tomada la muestra, recolectada la muestra, esta sea colocada en hielo y centrifugarlo dentro de los 30 minutos. ¿Y por qué es importante? Porque recuerden que nosotros a lo largo del tiempo vamos a repetir la prueba en algunos pacientes, ¿no? Ya sea al año o de pronto ya sea cada 3 años. Pero vamos a tener que repetir esta prueba y tenemos que ser conscientes de que el laboratorio a donde nosotros referimos a los pacientes sea de confianza. ¿Por qué? Porque si no se cumplen estos criterios del centrifugado antes de los 30 minutos, de haber mantenido la muestra en hielo, con cada hora que pasa, los eritrocitos y los leucocitos que se encuentran en la muestra de sangre van a aprovechar esa glucosa, lo que va a llevar a un descenso de glucosa hasta 10 miligramos por decilitro por hora. Una vez que nosotros realicemos la prueba de tolerancia a la glucosa en un paciente de riesgo, vamos a tener 3 escenarios. El escenario de que la tolerancia a la glucosa nos arroje resultados en rango normal. Y en ese caso, si nuestro paciente cumple criterios de factores de riesgo para diabetes, vamos a repetir la prueba en aproximadamente 3 años. Lo otro es que el paciente los resultados del laboratorio clasifiquen a nuestro paciente como prediabético o como diabetes, tipo 2. Y entonces ahí viene la pregunta, que es a veces mucho punto, que trae discusión, ¿no? Porque unos pacientes dicen, algunos pacientes nos dicen, doctora, me han dicho que yo no soy prediabético. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder aquí en esta exposición es si existe o no existe la prediabetes. Y la respuesta, la respuesta es que sí. Ya la ADA lo define, la Asociación Americana de Diabetes lo define como prediabetes al metabolismo anormal de los carbohidratos con con valores de glucosa en rangos que no cumplen criterios para diagnóstico de diabetes. Y en este caso el paciente va a ser clasificado como paciente con glicemia alterada en ayuno, paciente con intolerancia a la glucosa o cuando se utiliza hemoglobina glicosilada, aquella hemoglobina glicosilada que esté en rangos de 5.7 a 6.4%. Aquí también hay que tener en cuenta este punto, ¿no? Para utilizar la hemoglobina glicosilada como marcador y definir prediabetes, este laboratorio tiene que cumplir cierta certificación y tiene que tener debe cumplir ciertos estándares. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, no se tiene esta certificación, por lo que no podemos utilizar la hemoglobina glicosilada para establecer diagnóstico de prediabetes. Entonces, en nuestro país nos valeremos más de la glicemia alterada en ayuno y la intolerancia a la glucosa. ¿Y a qué se define? La glicemia alterada en ayuno es aquella glucosa entre 100 miligramos por decilitro a 125 miligramos por decilitro en ayuno o aquella glucosa postcarga a las 2 horas después del test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa en hidra entre 140 a 199 miligramos por decilitro. ¿No? Y la hemoglobina glicosilada, como habíamos visto, entre 5.7 y 6.4%. Entonces, ¿podremos evitar este paso del paciente con diagnóstico de prediabetes a diabetes? ¿Será eso posible? Para eso nos vamos a valer de este estudio, un estudio antiguo, pero muy conocido, porque además tiene un seguimiento a largo plazo, que nos va a responder esta pregunta. A raíz de ese estudio se han replicado otros tantos también con muy buenos resultados, pero creo que cuando hablamos de prevención de diabetes, este es el estudio de referencia, el Diabetes Prevention Program. Este estudio ha sido realizado entre los años 1997. Baja, vaya para allá, no te voy a dar nada.
Este estudio ha sido realizado entre el año 1997 y 1999 en 3.234 pacientes no diabéticos con el objetivo de prevenir o dilatar el diagnóstico de diabetes en pacientes con riesgo. Los riesgos más o menos, los factores de riesgo que más o menos ya hemos revisado. En ese estudio se incluyeron pacientes mayores de 25 años, cuya glicemia de ayuno era entre 95 y 125. Hay que recordar que esto ha sido años atrás, o sea, casi 20 años atrás, ¿no? Donde se consideraba el valor de 95 como ya una glucosa alterada. Y una glicemia 2 horas postcarga entre 140 y 199. El seguimiento de ese estudio fue de aproximadamente 2.8 años, pero iba entre 1.8 a 4.6. Esta es la tabla inicial de las características iniciales de los pacientes de todos los grupos que consideraron. No había diferencia entre los grupos, entre el sexo, la etnia, la historia familiar de diabetes, la historia o el antecedente de diabetes gestacional en las mujeres, la edad, el peso, el IMC, la circunferencia de abdomen, la relación cintura-cadera, la glucosa en ayuno, a las 2 horas, la hemoglobina glicosilada y la actividad física. No era diferencia, todos eran grupos muy similares al inicio, y se establecieron o lo que se quiso evaluar fueron 3 intervenciones. Un cambio en estilo de vida usual, habitual, estándar, en donde la información sobre el cambio en estilo de vida se le entregó como información escrita, y se asoció a metformina de 850 miligramos 2 veces al día. El otro grupo de intervención era el grupo en el cual solamente había cambio en el estilo de vida estándar, ¿no? Información escrita tal cual, o asociado a placebo también 2 veces al día. Y la otra intervención, que finalmente era la que en verdad se quería evaluar, era la terapia intensiva en el cambio de estilo de vida. ¿En qué consistía esa terapia intensiva? El objetivo de esa terapia era lograr y mantener una reducción del 7% del peso inicial. Y esto se iba a lograr fomentando la actividad física 150 minutos por semana. Y estas podrían ser mínimo unas caminatas a paso ligero. Una dieta hipocalórica, una dieta hipograsa, y toda esta información era reforzada en sesiones de cada semana, las primeras 24 semanas individualmente. O sea, no era una consulta, ¿no? A veces la que tenemos en consultorio, le decimos al paciente, tiene que bajar de peso. No, era una sesión muy, muy concienzuda. Y luego de ello se pasaron a realizar sesiones mensuales, pero grupales. Como resultados, se observó en cuanto a la reducción de la ingesta calórica que el grupo placebo tuvo una reducción de más o menos 249 kilocalorías día. El grupo que trabajó con metformina tuvo una reducción de 296 kilocalorías día, y el grupo intensivo tuvo una reducción en la ingesta de 450 kilocalorías día. Estos fueron los resultados en cuanto al cambio de peso. Vemos aquí cómo se comparaba el grupo placebo, el grupo metformina y el grupo de intervención intensificada en el estilo de vida, ¿no? Si nosotros, como hemos mencionado, que los primeros 6 meses eran sesiones semanales, individuales, vemos cómo los primeros o los más importantes cambios en cuanto al peso se dan justo en el medio año, ¿no? En esos 6 meses en el cual las sesiones eran individualizadas y cada semana. Se ve una reducción marcada en el peso para el grupo de intervención intensificada en el estilo de vida. Asimismo, también se ve una reducción en el grupo de metformina, y el grupo placebo casi mantiene el peso a lo largo del seguimiento. El cambio o el incremento en la actividad física también es muy marcado en el grupo de intervención intensificada en el estilo de vida. Hay un incremento también en el grupo de metformina y placebo muy similares. Y cuando se evaluó la tolerancia al medicamento entre metformina y placebo, en verdad la tolerancia fue muy buena para metformina. No hubieron cambios, no hubieron diferencias significativas entre el placebo y la metformina. La intervención en la modificación del estilo de vida disminuyó la incidencia de diabetes en un 58% comparada con un 31% en los pacientes con metformina. La incidencia de diabetes fue de 11% a los 4 años, 11% para el grupo placebo
a 7.8% para el grupo que utilizó metformina y solamente de 4.8% para el grupo con intervención del estilo de vida intensificado. Cambio en el estilo de vida. La incidencia acumulada de diabetes a los 3 años, aquí en este punto, fue de 28.9% para el grupo placebo, 21.7% para el grupo de metformina y 14.4% para el grupo de intervención intensificada, en cambio en el estilo de vida. Con estos datos se concluyó que el número estimado de personas que deberían tratarse por 3 años para evitar un caso de diabetes es de 6.9 para el grupo de estilo de vida, en cambio en el estilo de vida intensificado, y de 13.9 para el grupo de intervención con metformina. Entonces, vean ustedes que es un cambio favorablemente económico y que nos va a prevenir la enfermedad. La conclusión de este estudio fue que sí se puede prevenir o retrasar el diagnóstico de diabetes tipo 2. La incidencia de diabetes redujo 58% en el grupo de intervención intensiva y 31% en el grupo que recibió metformina. Posteriormente, este grupo, el estudio, se hizo el seguimiento a todos los individuos que participaron en este estudio, el DPPO, de outcome, y se vio que efectivamente esos pacientes mantenían una diferencia en cuanto al retraso en el diagnóstico de la enfermedad o a evitar el diagnóstico de la enfermedad. Y por ello, tomando en cuenta los datos de este gran estudio, la guía ADA 2023 vuelve a remarcar que la evidencia demuestra que se puede realizar una prevención primaria de diabetes en pacientes con diagnóstico de intolerancia a la glucosa. Eso es lo que se menciona en la guía de ADA de este año, ¿no? Entonces, ¿quiénes más se beneficiarían en el seguimiento a largo plazo que se hizo en el grupo de pacientes que participaron en el TPP? Quienes más se beneficiaban de la terapia intensiva eran aquellos pacientes que tenían diagnóstico inicial de intolerancia a la glucosa, más que los pacientes que solamente tuvieran glicemia alterada en ayuno. ¿Cuáles son nuestros datos en Perú? Según el Atlas de IDF, en nuestro país podemos actuar en prevención primaria. ¿Por qué? Miren la prevalencia de pacientes que tenemos con intolerancia a la glucosa. Tenemos un 10.8% de pacientes entre 20 y 79 años de edad. Y pacientes con glucosa alterada en ayuno. También en el mismo grupo etario, nuestra prevalencia es de 9.9%. Entonces, tenemos donde actuar, tenemos a quien cuidar, y la evidencia nos demuestra que sí podemos hacer prevención. Muchas gracias, estimados colegas. Seguro hay preguntas y responderé a las preguntas que ustedes me planteen. Muchas gracias, María. Muy buena tu presentación. Excelentes datos y algunas cosas que has mencionado que son muy interesantes. Primera que mencionaste fue el hecho de tener que verificar las pruebas cuando uno solicita los exámenes para diagnóstico. Así es. Mencionaste algo muy interesante, la prueba de test de tolerancia a la glucosa y el control de hemoglobina glicosilada. ¿Por qué la hemoglobina glicosilada sería, tú crees, una buena herramienta para hacer diagnóstico en nuestro medio o en general en el medio latinoamericano? ¿O crees que pudiera estar mejor indicada a hacer un test de tolerancia a la glucosa? Quizás en Estados Unidos utilizan muchísimo la hemoglobina glicosilada porque es una prueba muy fácil de conseguir. Es una prueba que no requiere una preparación. El paciente incluso puede ir a cualquier hora del día y hacerse la prueba incluso cuando vaya a la visita con su médico de cabecera. Pero hay que recordar que en el territorio americano está estandarizado, tiene la certificación y está estandarizada. En nuestro país no existe esa estandarización, al menos hasta lo que revisé hasta el 2020, hasta el 2021, perdón, no se cumplía esa estandarización, ¿no? Tiene que tener una certificación del grupo de NGCP y también el laboratorio tiene que cumplir los estándares que se utilizó en el estudio del DSST. Lamentablemente en nuestro país no. Entonces, ¿qué podría yo recomendar? Sé que podríamos recomendar realizar un test de tolerancia a la glucosa. La glicosilada es muy variable y es más, si nosotros como endocrinólogos pues vemos a pacientes referidos de repente de otras especialidades que nos traen hemoglobinas glicosiladas, a veces no sabemos ni qué técnica han utilizado. Entonces, para mí, yo siempre que pueda, le voy a pedir al paciente que se realice un test de tolerancia a la glucosa más que la hemoglobina glicosilada en nuestro país.
Me parece que es una buena recomendación y creo que todos los endocrinólogos por lo menos estamos de acuerdo en eso. Importante es eso para mencionar a los médicos que no son especialistas, porque muchas veces tienen solo el concepto de que la hemoglobina glicosilada es la mejor prueba, la única prueba. Y como tú estás mencionando, algo tan sencillo como un dosaje de glucosa en un test de tolerancia, nos puede ser un examen muy certero para poder hacer. Una pregunta que quería comentarte, que es interesante también, es, ¿consideras o se considera que en nuestro medio hay algún factor de riesgo principal para el desarrollo de diabetes? Sí, actualmente en nuestro país no es ajeno, ¿no? No es ajeno al incremento de la prevalencia de diabetes. Y hay ciertas zonas que hace años atrás eran como que las zonas protegidas, ¿no? La selva no tenía una incidencia considerable de diabetes, al igual hacer, esto está cambiando totalmente. La costa hace años atrás era como que el hecho de vivir en la costa era un factor de riesgo. Ahora no. Vemos que en los últimos reportes epidemiológicos hay zonas de la selva que han incrementado mucho más la prevalencia que en otras zonas, incluso de la costa. Y eso se debe al cambio del campo a la ciudad, ¿no? La globalización misma está haciendo pues que las costumbres occidentales vayan a esas zonas que quizás estaban protegidas. Hay un gran incremento, ¿no? Y se ve o se cree que es por el cambio, esa migración que está habiendo actualmente del campo a la ciudad, incluso dentro de las regiones. Interesante. Entonces, está más o menos homogenizándose el riesgo de diabetes en todo el país, ¿no? Y parece Así es, que esta tendencia se ve también en otros países de Latinoamérica, de la región, exacto, sí, de la sí, región. doctor. Y otra cosa importante que tú mencionaste fue respecto al estilo de vida. Mencionaste el estudio de prevención de diabetes, el Diabetes Prevention Program, que es un estudio muy conocido entre los endocrinólogos. Ujú. Quizás los médicos que no son de la especialidad no lo conocen tanto. Y en ese estudio, pues como tú mencionaste, la modificación en los estilos de vida fue importantísimo y fundamental para prevenir la diabetes. Pero mencionaste algo interesante respecto a lo que es la actividad física, ¿no? La recomendación de la actividad física y las caminatas que se recomendaban. Entonces, la pregunta o la sugerencia sería para los colegas de atención primaria o médicos que no son especialistas, ¿cómo recomendar esta actividad física en los pacientes para prevenir diabetes? ¿Cómo recomendamos estas caminatas o esta actividad física? Por ejemplo, qué sé yo, si una persona me dice, yo camino bastante porque en mi trabajo o parte de mi trabajo es caminar, ¿esa sería una actividad física? ¿Estaría considerada como una actividad física o tiene que tener ciertas características? No, hay que diferenciar lo que es trabajo activo de actividad física. En el DPP, en el estudio que hice mención, se midió la actividad física en base a METs, ¿no? Pero se concluyó de que se tiene que hacer actividad física 150 minutos por semana fuera de las actividades que uno pudiera realizar, porque a veces, muchas veces la cosa pasa, no, pero que yo voy al mercado, luego llevo mi, ya, eso no es actividad física, ¿no? Mínimo se recomienda que al día haya 10 minutos de actividad física para contabilizarla como tal. Y algo que sí quería precisar es que, como hemos visto en la gráfica, en una de las gráficas, se ve que el paciente baja de peso los primeros 6 meses, es bien marcada la baja de peso. Luego hay una pequeña reganancia y luego se mantiene. Pero cuando se hizo el seguimiento, esta pérdida de peso, que ya incluso había habido una reganancia, no fue determinante para que haya más casos de diabetes. ¿Eso qué quiere decir? En la discusión que se hace, ellos plantean de que más que la pérdida de peso, es mantener la actividad física la que nos va a llevar a prevenir la diabetes. Claro, en un inicio el objetivo fue logrado porque se redujo un 7% del peso inicial. Y finalmente eso es lo que debemos tratar de lograr con el paciente como punto de inicio, ¿no? Porque muchas veces en consulta vemos pacientes que quieren bajar no sé cuántos kilos, ellos mismos se ponen la meta. Hay que hablar con ellos y hay que ponerles, en primer lugar, remarcar el objetivo inicial, que es la pérdida de peso de un 7%. Excelente. Y todavía manteniéndonos en este tema de la modificación del estilo de vida, ¿cómo recomendamos la alimentación o la dieta? Que siempre lo mencionamos en las intervenciones o en las ponencias y siempre le sugerimos a los médicos que lo recomienden a sus pacientes, pero conociendo la variedad de comidas que hay en el Perú y la preferencia por carbohidratos, ¿cuál sería una recomendación que deberíamos dar o cómo está establecida que esta dieta ha logrado ser una modificación en el estilo de vida que puede prevenir la diabetes?
en este estudio, en el estudio que hicieron en el DPP, al inicio se plantearon primero hacer una dieta hipocalórica, o sea, en general, ¿no? Reducir todas las calorías en general. Y luego ya empezaron a darle más que disminuir la ingesta de carbohidratos, redujeron la ingesta de grasas. Por eso en la intervención dice dieta hipocalórica y luego dice dieta hipograsa, ¿no? En nuestro medio no es igual. Quizás para los americanos, pues es la grasa, la ingesta de grasa es su principal problema. En nuestro país, el principal problema es la ingesta de carbohidratos. Sí, es difícil, pero lo que deberíamos de tratar con nuestros pacientes, 15 minutos o 20 minutos o 25 minutos de consulta es muy poca para que nosotros podamos impactar realmente en el cambio de la alimentación. Es muy importante que estas sesiones, quizás en los cambios de estilo de alimentación, sean guiadas por un nutricionista con experiencia, que no trabajemos en base a dietas muy restrictivas porque el paciente no las va a seguir a largo plazo. Se trabaja mucho actualmente con el plato, esta intervención del plato inteligente, ¿no? Darle 50% a la fibra, 25% a la proteína y solamente el otro 25% a los carbohidratos. Y bueno, sí, esas recomendaciones son importantísimas. Yo te agradezco, María, tu presentación. De verdad que ha sido un gran inicio. Estamos bien con los datos para poder entender lo que significa la prediabetes y que sí, pues sí, la respuesta es que sí se puede prevenir la diabetes. Importante lo que me en la intervención en el estilo de vida, tanto la actividad física como la alimentación. Entonces, yo te agradezco tu presentación y espero que sigamos participando juntos para poder trabajar con los oyentes o la gente que está con la prediabetes.